paz inverencial, hermanos y hermanas, en nombre de Dios. Plegaria del caminante del sendero de la vida. Dios mío, soy un caminante que viajo por el camino que el destino me ha trazado. En cada paso que dé, ayúdame que lo dé en tierra firme. Hazme levantar los pies para no tropezar en obstáculos que no sean los mismos que yo me he puesto. Y si los hay, prepárame para vencerlos. Retira de mi mente el pesimismo, llena mi corazón de fe. Dame palabras de aliento para los que encuentren el camino. Dame fuerzas para alentarlos y ayudarlos. No permitas que mis sentimientos se manchen por el odio. Dame alegría para saludar el día. Dame paz para recibir la noche. Retira de mis labios la maldicencia y la mentira. Ayúdame a decir siempre la verdad. La paz que me das, concédeme compartirla con los que me rodean. Dame sabiduría para enseñar. Dame palabras adecuadas para corregir. Permitidme, Señor, que todo lo que me rodea, las plantas, los animales y la humanidad, vean en mí un compañero de viaje, un hermano y sobre todo un amigo. Permitidme, Señor, que todo lo que me rodea, las plantas, los animales y la humanidad, vean en mí un compañero de viaje, un hermano y sobre todo un amigo. Permitidme, Señor, que donde yo llegue o donde esté también llegue y esté la paz. Permitidme, Señor, que mis miradas, mis palabras y mis hechos no sean para herir a nadie, sino para consolar, para animar y sobre todo para enseñar. Que no tengan motivos para decir que yo he sido su destructor. Permitidme, Señor, que en mi camino mi pie no resbale, que esté firme, que deje una huella impregnada de seguridad, de altruismo y de fe. Yo sé que en el cielo y en mi conciencia tengo un Padre que me ama, una Madre que me guía y un Cristo que salva, Dios. Reunidos en nombre de Ain, Samuel Ampeor, Laxmi Daimon Jesucristo, hombres Cristo, dioses resurrectos, reencarnados e inmortales, alabados sea Dios manifestado e inmanifestado, hoy y siempre. Vamos en esta Cámara Inicial Pública a ver un tema muy especial como es psicoanálisis y crea una nueva personalidad de humildad. Escuchémosle al venerable maestro Laxmi Daimon en su obra Psicoanálisis acerca de aquello, estimados, estimadas. Ciclos de la vida, tomo segundo, 5. Presentación. Es para lector leer estas profundas y sabias enseñanzas que nos entrega en este libro de psicoanálisis el PM Laxmi. A través de este libro el PM Laxmi nos enseña los aspectos fundamentales para que cada uno de nosotros, como estudiantes gnósticos, podamos trabajar en los tres factores de la revolución de la conciencia y por ende mediante grandes esfuerzos podamos cristalizar la. Las enseñanzas aquí presentadas son parte de un curso de psicoanálisis de PM Laxmi a un grupo de 22 personas en el año de 1980 y durante los meses de febrero a abril. Entre los participantes de este curso se encuentran 3 o 4 personas que en la actualidad es un grupo de sacerdotes instructores. Toda persona que quiera realizar un trabajo esotérico gnóstico deberá estudiar con mucha dedicación el psicoanálisis para poder conocerse así y poder eliminar de la psiquis todos aquellos agregados que no permiten nuestro avance espiritual. El venerable maestro Samuel Aumeor de PM Laxmi. 6. Esperamos de todo corazón por un querido lector que dedique su valioso tiempo a la enseñanzas entregadas por el venerable maestro Laxmi con el fin de demostrarle a este ser que ese esfuerzo que ha realizado para entregarnos estas ricas enseñanzas no ha sido en vano. De antemano agradecemos con nuestra alma al venerable maestro Laxmi por toda la ayuda que nos ha dado, esperando de corazón poder contar siempre con sus enseñanzas, con su orientación y por ende con su presencia. Los editores. Psicoanálisis de la vida, tomo segundo, 7. Psicoanálisis. Prólogo. Nombre que se le da al estudio y análisis de la psicología. Como es sabido por el estudiantado gnóstico, la psiquis es una energía que está diseminada en el cuerpo humano y a través de ella el agregado psicológico se expresa y alimenta. Al estudio de la psicología debe darse el tratamiento especial en las siguientes áreas. 1. A nivel intelectual. 2. A nivel emocional. 3. A nivel instintivo.
tratando de encontrar la razón o las razones por las cuales el agregado existe. Recuerde, querido lector, que el yo no es unidad, siempre es plural. Esto quiere decir que el yo actúa a través de asociaciones psicológicas. Un yo. La ira deja entrever una razón, el sentimentalismo deja entrever el amor, los celos dejan entrever el amor, el yo mando deja entrever la responsabilidad. Por eso es necesario que nos demos a la tarea de conocer, comprender y practicar la psicología gnóstica, la psicología de la muerte. Para esto necesitamos no confrontar la psicología gnóstica con ninguna otra psicología de escuela, porque en esta psicología lo que se busca es 1. Estar dispuestos a morir. 2. Quitarle la razón al ego de Emerasmi. 8. 3. Enjuiciarlo. 4. Eliminarlo, a través de las diferentes prácticas que el PM Samael nos ha entregado. Éxitos en el estudio de este tratado, querido lector. Paz inverencial. Veraxmi. Psicoanálisis de la vida. Tomo segundo, 9. Lección 1. La perla seminal. Centro mental. Centro emocional. Centro instintivo. La persona que actúa con pasiones o instintos brutales, su serpiente en la cabeza en el sexo, se le absorbe sus valores energéticos conscientivos, esa serpiente se sigue nutriendo de la personalidad, aunque se preste la serpiente superior. Toda extracción de valores conscientivos se considera nacimiento. La persona recibe ciertos atributos del Padre, que los puede dirigir y hacer uso de ellos. La persona debe desplazar la personalidad para que sea destruida y no logra identificándose con el ser. Reconocer que es algo más que una persona, no tenemos que ver el así. 10. Identificarnos con ella, pues entraría en actividad ciertas funciones fisiológicas que afectan el cuerpo. Práctica. Padre mío, te pido con mi alma y mi corazón, me concedas la gracia de manejar tu cetro de poder para defenderme de mis enemigos, que se constituyen en mi legión. Los sentidos son instrumentos de expresión del ser. El oído se puede introvertir para escuchar la voz interior, la cual se combina con el sentir del corazón para que nazca la comprensión. Crear una disciplina sobre los sentires y necesidades del cuerpo. No decir, tengo sed, tengo hambre, etc. con el objetivo de integrarnos con el ser. Hay necesidad de aprovechar la presencia del ser para pedirle la ayuda que necesitamos. Después pasaremos a otro aspecto, que son los 3 salones. El salón de la mente, el salón de la emoción y el salón de los instintos. De estos 3 salones no se puede salir sin la metodología necesaria. Es necesario utilizar otros sentidos y utilizar la integración con el ser en todas sus partes. No soy fulano de tal, no soy eso. Y cesan todas las luchas que surgen. Problemas y la conciencia, psicoanálisis de la vida, tomo segundo, 11. Mas a vosotros que os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Lucas 2. Morir para el mundo, morir en el mundo, nacer para lo divino, nacer para el mal, dentro del mundo en donde se relacionan con nuestra vida. 1. Lo que digo en el hogar, en el nivel escolástico, como también por la invasión de lo que hacen los demás, la sociedad. El criterio de lo que se nos ha enseñado. 2. El aspecto religioso. Los impulsos que... La muerte para el mundo es romper con todos los nexos que tenemos con él, pero sin separarnos de la humanidad. Morir en nuestro mundo es apelar a las técnicas y didácticas para confrontar nuestros problemas y disolverlos. En el trabajo de la de transmutación de la energía S12 y sus desdoblamientos, para lograr la creación y regeneración de células en una forma superior, para lograr la solarización de los cuerpos. De lo contrario, las células se regeneran en una forma común y corriente como si no se transmutara. Para morir en nuestro mundo no hay que hacer una diferenciación de la personalidad, el ego y la persona. Hay que psicoanálisis de la vida, tomo segundo, 3. Observar la forma de ego, como el amor propio, complejo de superioridad, inferioridad, orgullo, y observar los yoes manifestándose en la persona. La persona no tiene que estar en la rueda del tiempo. Por ello debe escaparse de las leyes de la persona. La persona
vida está a 96 leyes y el cuerpo a 48 leyes. La vida debe estar fuera del círculo del tiempo para poder expandirse, porque si está dentro del círculo del tiempo, este la oprime y la destruye. La vida, el tiempo. V.M. Lakshmi. 14. Lección 3. La regeneración genética y la transformación de la persona. La regeneración genética está basada en los cromosomas, relacionadas con los éteres lumínico y reflector, los cuales no son visibles y se relacionan con el cuerpo astral y mental. La energía que vamos a utilizar para la transformación atómica de la persona tiene 3 características y las formas de utilizarla. Imaginación. Está relacionada con el recuerdo de sí. Voluntad. La fuerza que ordena la actividad. La toda recordación y así hay unidad de trabajo. Fuerza que conduce la energía hacia la transformación atómica está dirigida por el propósito que fluye de la mente. No se puede transformar si no hay fe y no hay fe, si no hay vivencia. Psicoanálisis de la vida, tomo segundo 15, lección 4, la urgencia interior. En la urgencia interior actúa el impulso para la recurrencia. El encuentro con la doctrina, el sentido de responsabilidad de la persona, el aprendizaje que ha hecho durante la existencia, los avisos que la naturaleza le da de los tiempos del fin, el reencuentro con su gurú, el sentido de la obediencia, se relacionan con 10 principios fundamentales, los cuales tienen que ver con los 10 seriotes. 1. El sentido de la responsabilidad. 2. El sentido de la sinceridad. Chokma. 3. El sentido de la autoobservación. Mira. 4. El sentido del asombro íntimo. 5. El sentido de la devoción. Buddhi. 6. El sentido de la obediencia. Manas. 7. El sentido de la autoridad. Mente. 8. El sentido del respeto a sí mismo. Astral. 9. Bien, allí tenemos psicoanálisis, Lakshmi Daimon, psicoanálisis 1 y psicoanálisis 2. Hemos visto la de psicoanálisis 2 y estas obras nos dan esas pautas para nosotros ir avanzando en nuestro camino iniciático y ir haciendo ese conocer interior, ese autodescubrimiento, viendo de qué material estamos hechos en cuanto a ego y en cuanto a conciencia y virtud. También el maestro nos orienta allí acerca de la personalidad. Obviamente que hay que eliminar la falsa personalidad y creamos una nueva personalidad al servicio de dos obras trascendentales que nos van a ayudar en nuestra vida y orientación. El maestro Lakshmi escribe unas 107 obras aproximadamente, y obviamente es menester estudiar aquella sabiduría universal de la divina gnosis. Lo tenemos allí en la biblioteca del Lampeor y a su vez de los discípulos y discípulas de ellos. Crea una nueva personalidad de humildad. Vamos a ver en este Odavash sábado. Tenemos obviamente todos los compañeros estudiantes de las cámaras, prácticas especiales que estamos haciendo en este mes de julio para desintegrar la falsa personalidad de orgullo y crearnos una nueva personalidad de humildad. Una es la desintegración de la cabeza de legión del orgullo, otra es la desintegración de egos de orgullo. Esta cabeza de legión tendrá siquiera unos 1500, 2000 defectos psicológicos, y eso se hace con las meditaciones de muerte budista. Y otra es la práctica de desintegración de la falsa personalidad de orgullo, que lo hacemos también con la meditación de formateo y con una conducta recta en la vida, eliminando esas actitudes negativas de soberbia, de vanidad, de complejos de superioridad, de inferioridad, racismos y detalles en el comportamiento del cuerpo físico, cuando se come, cuando se camina, cuando vive en la vida misma. Entonces nosotros hemos creado una terrible falsa personalidad de orgullo. Hay varios tipos de falsas personalidades. Habrá falsas personalidades de ira, habrá falsas personalidades de
otras falsas personalidades, por ejemplo, de lujuria, otras falsas personalidades de codicia, otras falsas personalidades de envidia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros tenemos que descubrir primeramente qué tipo de personalidad obviamente tenemos nosotros en nuestro interior psicológico y dedicarnos a desintegrar aquello, obviamente. Nosotros tenemos también personalidades emocionalistas, personalidades intelectuales, tenemos falsas personalidades instintivas, falsas personalidades, por ejemplo, de inamor. Entonces es menester nosotros ir descubriendo qué tipo de falsa personalidad tenemos. Y obviamente comprendamos que la personalidad tiene que ver con una genética, es decir, el carácter de nuestros progenitores ya lo tenemos porque ellos en su esperma y en su óvulo impregnaron esas características ya particulares de ellos, y obviamente nosotros somos productos del cuerpo físico óvulo. Entonces allí ya se heredó ciertas actitudes de nuestros progenitores, y por ejemplo si ellos también tenían falsas personalidades de orgullo, ya tenemos nosotros impregnado aquello, y si los progenitores de ellos, nuestros abuelos, y sigue la cadena para atrás, bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, etcétera, tenían un carácter, por ejemplo, orgulloso, una falsa personalidad así, entonces ya tenemos nosotros en esa genética una falsa personalidad orgullosa por el esperma y el óvulo. Pero si han tenido personalidades humildes, entonces ya somos también con ese tipo de personalidades. Ahora, en esta vida, obviamente, desde que hemos nacido, 0 años en adelante, hemos ido creando, el entorno nos ha creado, con sus ejemplos positivos o negativos, la personalidad que tenemos. Se vuelve falsa porque el entorno también tiene su cabeza de legión de orgullo, y esta cabeza tendrá unos 2000 defectos, por ejemplo, y a su vez esos ejemplos negativos, productos del orgullo que hemos visto desde la niñez, se va impregnando en nosotros, en los 5 centros de la máquina humana, y obviamente se va actuando de acuerdo a esas características negativas, porque se va formando ya una personalidad orgullosa. Pero primero eso se programa en los 5 centros de la máquina humana y luego actuamos tal cual, una personalidad orgullosa. Ahora bien, nosotros hemos creado ya cada quien también la cabeza de legión del orgullo, que tendrá sus 2000 defectos, tendrá sus defectos como complejos de superioridad, racismo, complejos de inferioridad, soberbias, desobediencias, caprichos, etcétera, etcétera. Y en el libro Estudio y Análisis del Yo del maestro Lax Grimo tenemos detallado esos egos característicos de la cabeza de legión del orgullo. Ahora bien, esto lo hemos creado en vidas pasadas, en un ciclo de 108 vidas. Esos defectos nuestros y esa cabeza de legión también ha impregnado en los 5 centros de la máquina humana características falsas, negativas, falsos patrones de aquello. Y a su vez eso ha impregnado una falsa personalidad orgullosa. O sea, para comprender, una es la piel, comprender más profundamente, una es la piel, otra es el sudor, otra es la ropa. Pero el sudor impregna la ropa, pero la ropa no es la piel ni el sudor. Lo mismo, la falsa personalidad no es el ego, pero el ego nuestro, de cada quien, ha impregnado ciertos falsos patrones en los 5 centros de la máquina humana, y luego se ha irradiado y se ha plasmado también una falsa personalidad orgullosa. Pero la falsa personalidad que hemos creado no es la cabeza de legión del orgullo ni sus 2000 defectos. Ese es otro caso. Entonces aquí lo que nos estamos concentrando es a desintegrar la falsa personalidad orgullosa para emerger con una nueva personalidad de humildad, con sabio manejo de aquella nueva personalidad. Al nosotros hacer esto, obviamente vamos a tener personalidades de obediencia conscientiva, personalidades de humildad en todo su aspecto,
Y eso nos va a traer salud, dinero, amor, prosperidad físico-cognitiva, triunfos en todas las áreas de la vida, obviamente. Entonces, si logramos aquello, y en estos meses de junio y julio estamos todos practicando esto, la meditación de formateo, ¿cómo se da? Para toda meditación, primeramente relajamos el cuerpo físico, la mente, las emociones. Pedimos asistencia a nuestro real ser interno, a la energía crística universal, las energías del divino Daimon, y vamos conciliando sueños sin dormirnos. La meditación siempre se hace en una posición cómoda, acostados, posición oriental, sentados, etc. Y luego nos vamos a concentrar en la meditación de creación de una nueva personalidad, de humildad y desintegración de la falsa personalidad de orgullo. Entramos en meditación. Entonces se hace una retrospección. Como en televisión interna vemos sus primeros años de vida, a ver dónde se han impregnado esos ejemplos negativos, producto del ego y la falsa personalidad de orgullo de la gente. Analizamos también esa genética, cómo eran nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etc., para ver qué tipo de personalidad tenemos en cuanto a lo que estamos viendo, analizando. A su vez también vamos a ver qué cabeza de región del orgullo tenemos, qué defectos hemos creado de orgullo, y ver que todo esto se ha impregnado en la falsa personalidad en esos primeros años de vida, y también ese esperma y ese óvulo, que obviamente en medio de esos cromosomas y genética ya pasó una información hacia los 5 centros del cuerpo, de la máquina humana. Ya revisado todo eso, también podemos analizar entre los 7 y 14 años, 14 y 21, todo en meditación. Entonces ya hemos descubierto la falsa personalidad que tenemos y los falsos programas que están en los 5 centros de la máquina humana en cuanto a conceptos erróneos de orgullo. Acuérdate que cada uno de los 5 centros de la máquina humana, centro intelectual, motriz, emocional, instintivo, sexual, tiene dentro de ellos mismos también sus 5 energías, motriz, intelectual, emocional, instintiva, sexual, dentro de cada uno de estos centros. Entonces vemos estos falsos programas y la falsa personalidad orgullosa que hemos creado, y luego de esto pedimos al ser, a la Madre Divina, a la energía crística universal, que nos ayude a las energías del divino Daimon a desintegrar todos esos falsos patrones, falsos sellos que están en los 5 centros de la máquina humana, y por ende desintegrar esa falsa personalidad. Mantra. Luego has integrado aquello y limpiado ya esos 5 centros de la máquina humana, de esos odres viejos desintegrados. O sea, es como que tienes en los 5 centros de la máquina humana 5 computadoras, pero que están ahí archivos erróneos, está con virus, está con un montón de cuestiones negativas que tienes que hacer, formatear toda esa cosa que no sirve. Después de hacer todo eso, entonces pedimos al ser la Madre Divina nos ayude a autoprogramarnos conscientivamente en estos 5 centros de la máquina humana. ¿Cómo lo hacemos? Tomando ejemplos positivos de humildad, ya sea de los libros sagrados, que son parte de la divina gnosis universal, como es Biblia, con el nombre del Señor Jehová, Corán, Mahabharata, Popol Vuh, los documentos de Qumran, documentos de Nag Hammadi, el libro tibetano de los muertos, el libro egipcio de los muertos, a su vez la tabla de Esmeraldas, el libro de Hermes, esa sabiduría del maestro Blavatsky, el maestro Viracocha, la sabiduría del maestro Samuel Ambeor, Lakshmi de Jesucristo. Tomamos los ejemplos más exaltados de los maestros y maestras de las logias blancas y de los dioses diosas, en lo más exaltado de su iniciación y en lo más perfeccionado de las guías que ellos han puesto, y nos autoprogramamos con ejemplos de humildad. Eso lo hacemos allí en meditación, y vamos nuevamente ubicando esta información en los 5 centros de la máquina humana. Terminamos la meditación, agradecemos a las jerarquías que nos han asistido, y listo, esa meditación lo hacemos una hora en la noche, en la madrugada o en el día, por todos los días, y así logramos desintegrar la falsa personalidad y autocrearnos una nueva personalidad de humildad. A su vez, en el día y en la vida mismo, tenemos que ir corrigiendo ciertas actitudes del cuerpo físico, por ejemplo, al caminar, al hacer gestos en la cara, movimientos al sentarnos, al pararnos, al conversar, para ir corrigiendo todas esas actitudes ya del cuerpo, y ir plasmando actitudes de humildad, y obviamente corrigiendo esas falsas de orgullo. Y así logramos, estimados, estimadas, crearnos una nueva personalidad de humildad, aún teniendo la cabeza de legión del orgullo y sus derivados, sus egos. Ya las meditaciones de muerte budista seguiremos haciendo para desintegrar esos egos de orgullo
y emerger con una virtud de la humildad, que ese es otro trabajo que veremos ya cuando toque pues las meditaciones de muerte budista. Adelante, si hay alguna pregunta al respecto, estimados y estimadas. Bien, vamos a pasar al pre-shalom de meditación praxis, a las alabanzas y también, obviamente, a los ejercicios físicos esotéricos, estimados, estimadas. Y, obviamente, la danza de los derviches. Vamos ubicándonos en un lugar especial, también en casa, para hacer todo esto. Y, obviamente, aquí donde estamos. Vamos a entrar al pre-shalom de meditación praxis en esta cámara de inicia pública. Y vamos a ir realizando los ejercicios para distensionar el cuerpo físico y cargarnos de aquellas energías espirituales cósmicas. Inhalamos, exhalamos. Doblamos un poco las rodillas. Muy bien, seguimos. Inhalamos. Siguiente. Siguiente. Llegamos aquí. Inhalamos. Exhalamos. 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 Seguimos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos allí. Muy bien. El siguiente. Cambiamos. 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 Bien. Vamos a hacer la runa Tirbar, que nos sirve para despejar los pensamientos, la mente. Aquí.
la runa Fa llevando energía a los 5 centros de la máquina humana, 5 centros del cuerpo, ubicamos allí. Fuerza maravillosa del amor, avivando mis fuegos sagrados para que mi conciencia despierte. Fuerza maravillosa del amor, avivad mis fuegos sagrados para que mi conciencia despierte. La runa Not, Na, Ne, Ni, No, Nu, Na, Ne, Ni, No, Nu, Na, Ne, Ni, No, Nu, Na, Ne, Ni, No, Nu. Muy bien. La runa To para el desarrollo de la voluntad del telema. Vamos aquí. Ta, te, ti, to, tu, ta, te, ti, to, tu. Mantran Tor, 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 Tor. Pasamos a la danza de los derviches. Vamos a ir practicando aquello. Quedamos allí. Veamos. Allah, Jehová. Cambiamos. Cambiamos. Giramos. Cambiamos. Cambiamos. Vamos. Extiende. Cambiamos.
Yola, Yola, Yavan, Siete Mansu, Veamos. Bien, inhalamos, exhalamos. Seguimos las alabanzas, hermanos y hermanas, en nombre de gloria a Dios, que Cristo Samuel ya vino y con nosotros y vosotros está. Nuestro lema es telema. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi única verdad está en ti. Eres mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor, por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, impenetrable como tú. Cada razón de adoración eres tú, mi Jesús. Único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor. Y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, inigualable como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, inigualable como tú. Bien, estimados, estimadas, hagamos aquella plegaria. Oh sol central, espiritual e invisible, cuerpo divino, tú que te hallas dentro y fuera de mí, dame tu luz, dame tu amor, dame tu fuerza para unirme a ti, llamar a mi prójimo como a mí mismo. Esto ha sido esta Cámara Inicial Pública de Motivación Continua aquí en Igeom, siempre escena de la Orden Universal de Melquisedec.
En nombre de la Iglesia Gnóstica Cristiana de la Resurrección, en nombre del Sumo Supremo Santuario, Samael Ambeor, la Catedral del Alma Lumen de Lumine, la Fortaleza Padre de Dios, la Esrenibu, el Tahuantinsuyo Solar Ignio Jesucristo de la capital matriz del Gnosticismo Universal, ubicados en Santana, Santa Marta, y el monasterio Laxmi de Mocherusha de la ciudad de Cuenca, Atenas del Ecuador, Planeta. Shui Chertaf, instructor misionero, paz simbrendial, hermanos y hermanas.